Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar sobre determinantes de álgebra lineal, que es un tema para cerrar la unidad número 2 de matrices y determinantes. Primero vamos a comentar los objetivos de la sesión, que sería conocer la definición del determinante de una matriz cuadrada y también aprender a calcular los determinantes de matrices cuadradas. En esta sesión vamos a hacer el cálculo mediante la definición conocida como la definición por cofactores. Primero vamos a comentar lo que es un determinante, así como la forma de denotar a un determinante para cuando aparezca más adelante. Lo primero es que el determinante es una función que evalúa matrices y asigna un número real como resultado final. Similar a como se tenía antes en cálculo, que tenías tu funcioncita con la regla, por ejemplo, x cuadrado menos 1 para f de x, y luego ponías un número real, f de 2, y ya podías deducir qué número real le asigna al 2. Algo similar va a ocurrir con las matrices, pero pues ahora tendríamos una matriz, y lo que hace la función de determinante es que en vez de escribir f, pues lo que escribimos es la palabra det, y estamos haciendo referencia a la función determinante, donde A es una matriz cuadrada. Esto es importante. Solo está definido para matrices cuadradas. Tenemos esa opción de escribir det de A para hacer referencia al determinante de la matriz A, es decir, que el numerito real está asociado con la matriz A, o escribir entre dos barras como si fuese un valor absoluto, pero no es un valor absoluto, es un determinante de la matriz A. Esas son las dos maneras de hacer referencia al determinante de una matriz cuadrada, que repito, el resultado esperado es un número real, no una matriz, no un vector, sino un número real. ¿Cómo quedarían algunos ejemplos de la notación antes de ir con los ejemplos operativos para el cálculo de determinantes? Algunos ejemplos de la notación podrían ser que escriban o te pidan calcular la expresión det y seguido te ponen una matriz de 2 por 2. Esta expresión te dice que calcules el determinante de la matriz menos 3, 1, 0, 2. Otra manera de escribir o hacer referencia a un determinante es que te escriban una matriz de 3 por 3 entre dos líneas verticales. Ahí tenemos los números correspondientes a esa matriz y lo que se espera en ambos casos es que te escribas el número real asociado a estas matrices. Otra manera de escribir o hacer referencia a determinantes es que te den la matriz definida de 3 por 3 en este caso, te piden aquí al final encontrar estas cantidades, que se leen como el determinante de la matriz A al cuadrado, es decir, aquí tendrás que elevar al cuadrado y luego sacas el determinante. La segunda expresión se lee como determinante de A al cuadrado, y aquí tendrás que sacar el determinante y ese número elevarlo al cuadrado. Esta otra se leería como el determinante de la matriz 3A. En este caso, tendrías que calcular el producto de 3 por A y luego sacar el determinante. Y la última que aparece por acá, que se lee como 3 veces el determinante de A, que es el calcular el determinante y luego multiplicar por 3. Esas serían algunas de las notaciones que aparecen cuando estemos hablando de los determinantes, que repito, a final de cuentas son números reales y son funciones. Lo que vamos a ver a continuación sería la regla para sacar el determinante, o cómo funciona el determinante para convertir esto en un número real. Para el cálculo de determinantes, antes de presentar la definición, vamos con dos casos sencillitos, que son el determinante de orden 1, o para matrices de un elemento, y para matrices de 2 por 2. Para el caso de matrices de un elemento, pues el determinante se define de una manera muy sencilla, que básicamente es el elemento que esté formando a la matriz. Por ejemplo, si tienes la matriz igual a menos 3, su determinante es precisamente el menos 3. Ahora, para el caso de orden 2, aquí viene una fórmula muy conocida, muy famosa, prácticamente todo el mundo debe conocer esta fórmula una vez que ya ha estudiado determinantes, que es el determinante de una matriz de orden 2. Aquí A11, A12, A21, A22, pues pueden representar cualquier número real. En este caso, el determinante está dado por la siguiente fórmula. El determinante de la matriz A, es decir, el número real asociado a una matriz de 2 por 2, lo calculas como A11 por A22 menos A12 por A21. Y dices, guay, ¿qué es eso? ¿Cómo lo calculo? Pues es muy sencillito. Nada más fíjate que el A11 y A22 es
son estos elementos que están en la diagonal. Y le vas a restar los elementos de la, digamos, diagonal opuesta, para hacerlo de una manera simple, que son estos dos. Entonces, multiplicando cruzadito, como usualmente se dice de manera coloquial, ya tienes el determinante de una matriz de 2 por 2. Este signo es de fórmula, no lo vais a omitir, respetando lógicamente el signo que traigan los números dentro de la matriz. Este menos es de fórmula. Por ejemplo, encontrar el determinante de la matriz 3 menos 1, 5, 4. Si vas a calcular este determinante, de acuerdo a la fórmula, lo único que necesitas hacer es multiplicar los números de color verde y restar, por fórmula, el producto de los números de color rojo. Es decir, el determinante sería 3 por 4 menos de fórmula y menos 1 por 5. Calculas esos números, que el primero los verdes te dan 12, respetando las leyes de los signos, luego es más 5, y el determinante de esta matriz sería 17. Y así se calculan los determinantes de todas las matrices de 2 por 2, por eso está la regla de manera general. Ahora, ¿qué sucedería para otros órdenes? Para otros órdenes, pues quizás no es tan directa como en el caso de 2 por 2, así que vamos a presentar la definición. Pero antes, algunos conceptos involucrados. Por ejemplo, ¿de dónde surge ese signo que estaba en tu matriz, en el cálculo del determinante de una matriz de 2 por 2? Para eso venimos con unos conceptos previos. El primero es la definición de lo que es un menor, que dice, sea A una matriz de n por n, el menor IJ, denotado por M, subíndice IJ, de A, es una matriz de n-1 por n-1 que se obtiene eliminando el renglón I y la columna J de A. Digamos que esta es la parte importante de esta definición. Si te están hablando de un menor, que se denota como M y J, este menor lo vas a obtener eliminando el renglón I y la columna J de la matriz A. De ahí la IJ de la notación de menor. Es muy sencillito obtenerlo. Vamos a ver un ejemplo que dice, los menores M11, M12 de la matriz A son, y aquí te recomiendo que lo intentes tú antes de seguir con el video, si vas a calcular, perdón, el menor 1, de acuerdo a la definición, lo único que tienes que hacer es olvidarte de la fila 1 y la columna 1 de la matriz A. Es decir, olvidamos por un momento que esto está como parte de la matriz y también olvidamos que la columna 1 forma parte de la matriz y lo que nos queda en este momento es el menor 1, 1 de A. Es decir, es la matriz 4, 1, 2, 3. Similarmente con el menor 1, 2. Nos olvidamos de la fila 1 y nos olvidamos de la columna 2 y lo que está, digamos, sobrando o lo que quedó vivo es el menor 1, 2, que sería la matriz formada por el 5, 1, menos 3, menos 1, 3. Y ahí tenemos el menor 1, 2. Podríamos tener otros menores, está el menor 1, 3, el 2, 1, el 2, 2, etcétera, etcétera. En general, una matriz de n por n tiene n por n menores. Una de 3 por 3 tiene 9 menores. No los vamos a calcular todos, solo mencionamos que hay muchísimos más menores para esta matriz, ¿no? Podrías practicar ahí calculando algunos menores. Otro concepto que involucra precisamente el concepto de menores es el concepto de cofactor, necesario para llegar a la definición de determinantes, que dice lo siguiente. Sea A una matriz de n por n, el cofactor IJ de A, denotado por A y J, se obtiene tomando el determinante del menor IJ y multiplicándolo por menos 1 elevado a la potencia I más J. Es decir, A y J, o el cofactor A y J, es igual a menos 1 elevado a la potencia I más J por el determinante, líneas verticales, acuérdense que es un determinante, del menor IJ. Entonces, antes de ver el ejemplo, vamos a comentar una vez más esta definición con calma. Necesitamos una matriz de n por n. De lo que vamos a estar hablando es del cofactor IJ. Otra vez aquí aparecen la IJ, que son la fila y columna de la matriz. Entonces, por ejemplo, para el menor, para el cofactor 3, 4, si I vale 3 y J vale 4,
El menor 3, 4, ¿cómo se calcularía? Sería menos 1, si I vale 3 y J vale 4, menos 1 a la 3 más 4, y calculas ese número, que es 1 o menos 1, dependiendo si esta potencia es par o es impar, por el determinante del menor 3, 4. El menor, pues es como se calculó en la columna anterior. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para los cofactores. Por ejemplo, calcular el cofactor 1, 1 y el cofactor 2, 1 de esta matriz. Si usamos la definición A1, 1 o el cofactor A1, 1 sería, ¿qué cosa de acuerdo a esta fórmula? Sería menos 1 a la 1 más 1 por el determinante del menor 1, 1. Simplemente sustituyendo la I y la J en la definición, que en este caso I y J valen 1 cada una. Y eso es lo que nos queda en la definición. Y aquí puedes hacer los cálculos correspondientes. Menos 1 a la 1 más 1 sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces en el siguiente paso no es necesario ponerlo, es 1 positivo. Y el determinante del menor 1, 1. ¿Quién es el menor 1, 1? Pues es la misma matriz que en el caso anterior. El menor 1, 1, 1, 1 ya lo hemos calculado, que es 4, 1, 2, 3. Entonces el cofactor 1, 1 sería 1 por 4, 1, 2, 3. Y de aquí calcular el determinante de esta matriz, que es una matriz de 2 por 2. Entonces es 4 por 3 menos 2 por 1. Y calculamos esta resta. 12 menos 2 nos queda 10. Y ese es el cofactor A1, 1. Puedes intentar el cofactor 2, 1 antes de continuar con el video. El cofactor 2, 1 sería menos 1 a la 2 más 1 por el menor 2, 1. Los cálculos de este menor quedarían de la siguiente forma. Menos 1 a la 2 más 1 por el menor 2, 1. Aquí nada más voy a remarcar el menor 2, 1, que es eliminar la fila 2 y la columna 1. Quito la fila 2, quito la columna 1 y lo que me queda es el menor 2, 1. Entonces, el cofactor 2, 1, menos 1 a la 2 más 1 es menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, que sería menos el menor 2, 1, que es esta matriz que tenemos por allá. Y calcular este determinante. Usamos la regla para el determinante, menos 1 por 3, menos 2 por 2, nos quedaría menos 7. Simplificamos y el cofactor 2, 1 sería 7. Y ahí tenemos estos ejemplos de las definiciones de menor y cofactor. A continuación vamos a presentar la definición de un determinante. Si necesitas tomar nota, ponle pausa porque vamos a usar estas definiciones para el cálculo de determinantes por definición. Bien, ahora un determinante por cofactores, que esa es la definición que vamos a manejar en este momento. Dice lo siguiente. Sea A una matriz de n por n, es decir, cuadrada, entonces el determinante de A, denotado por, como vimos en una de las primeras láminas, det de A o la A entre dos líneas verticales, está dado por la siguiente expresión. A1, 1 minúscula, A mayúscula 1, 1, más A minúscula 1, 2, por A mayúscula 1, 2, etcétera, hasta A1n minúscula por A mayúscula 1n. ¿Qué son esas A minúsculas, A mayúsculas? A minúscula son los elementos y A mayúscula son los cofactores, pero de la primera fila. Ahí tenemos los elementos que definen el determinante mediante los cofactores. Las A y J son los elementos y las A mayúsculas son los cofactores de la primera fila. ¿Cómo va esta definición? Vamos a imaginar un poco antes de ver el ejemplo para comprender mejor. Si tienes tu matriz ahí de n por n, estos son los elementos en la primera fila. Es decir, vas a considerar los elementos que están en la primera fila y ¿qué vas a ir haciendo? Vas a multiplicar A1, 1 por A mayúscula 1, 1. ¿Qué es A1, 1? Son los elementos, es decir, A minúscula 1, 1 es el numerito que quedaría en la fila 1 y columna 1, es decir, el que va por acá. Y A mayúscula
1, 1 es un cofactor. ¿Cómo sacas el cofactor? Es menos 1 a la potencia 1 más 1 y quitas la primera fila y la primera columna y todo lo que te sobra, ese es el menor a 1, 1. A eso se refiere a 1, 1, a mayúscula 1, 1. De toda la matriz vas a recorrer toda la primera fila, elemento por elemento. Agarras el elemento 1, 1 y lo multiplicas por el cofactor a mayúscula 1, 1, que es lo que te sobra al eliminar la primera fila y la primera columna. Similarmente, el segundo término. Vas con el elemento de la fila 1, columna 2, que sería el elemento que se encuentra en esta posición. Vamos a imaginarlo, ¿no? Fila 1, columna 2. Y lo vas a multiplicar por el cofactor 1, 2. Como sacas el cofactor, menos 1 a la potencia 1 más 2 por el determinante del menor. Es decir, eliminas la segunda columna, eliminas la primera fila y todo lo que te sobra, los elementos que estás viendo, ese es el cofactor, una vez que saques el determinante. Y así vas recorriendo todos los elementos de la primera fila para sacar poco a poco los determinantes. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para que quede todavía mejor. Por ejemplo, para el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿hasta dónde tienes que llegar en tu fórmula? Si es una matriz de 3 por 3, lo único que necesitas son los elementos de la primera fila que involucran los primeros 3 términos en la definición. Solo estos. Vamos a ver entonces cómo queda el cálculo del determinante. Repito, solo necesita los primeros 3 términos, que son A1, 1, el cofactor 1, 1, el elemento 1, 2, el cofactor 1, 2, el elemento 1, 3 y el cofactor 1, 3. ¿Cómo sacamos el primer término? Necesitamos el elemento 1, 1, que sería este que está acá, el 3, y luego el cofactor, menos 1 a la 1 más 1, y el menor, eliminas la fila 1, eliminas la columna 1, y lo que estás viendo, el 0, 4, 1, 5, sería el menor 1, 1, y todo esto es lo que necesitas calcular para el primer factor. Para el segundo término, necesitas el elemento 1, 2, que sería en este caso el 2, y luego quitas la fila 1 y la columna 2. Quitamos la fila 1, quitamos la columna 2 y todo lo que nos sobra es el menor 1, 2. Sustituimos esto en la fórmula, que sería 2 menos 1 a la 1 más 2, y el menor, el determinante del menor, 2 menos 2, 4 menos 3, 5. Similarmente, el último término. Ahora entonces usaríamos el elemento en la fila 1 y columna 3, que es un menos 1, multiplicado por menos 1 a la 1 más 3, y el determinante del menor obtenido al quitar la fila 1 y la columna 3, que nos quedaría esta expresión. Lo único que nos falta es hacer todas estas cuentitas para tener el determinante. Ahora fíjense de lo siguiente, antes de hacer las cuentitas. Un comentario importante. Noten qué sucede con los menos 1. Aquí tienes menos 1 a la 1 más 1, menos 1 a la 1 más 2 y menos 1 a la 1 más 3. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, y si tuviésemos más términos, van a ver que el patrón es más, menos, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a hacer un comentario respecto a esto, pero fíjense que esto sucedió en este caso. Continuando con el determinante, seguimos las cuentas. Esto queda como 3, menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Esto es un determinante de 2 por 2. Otra vez volvemos a comentar, es 0 por 5 menos 4 por 1, multiplicar el cruzadito. Y nos queda esta expresión. Puedes calcular los demás tú para obtener el determinante. El segundo nos queda 2 por menos 1. Y el determinante de esta matriz, que es menos 2 por 5 menos 10. Menos de fórmula, 4 por menos 3 menos 12 por el menos más 12. Y similarmente, el último término, menos 1
por menos 1 a la 4, que es 1 positivo. El determinante de este es menos 2, menos 0 por 3, 0. Ahora todos son números, sumas, y el determinante de esta matriz sería menos 14. Y ahí tienes el determinante de una matriz de 3 por 3 mediante la definición. Puedes tomar notas, anotar lo que necesites antes de continuar. Ahora, vamos con algunos comentarios de la definición. Los signos del cofactor, como se había comentado brevemente, pues siguen un patrón, siguen un orden. Y notar esto nos permite simplificar la definición del determinante. Para cada cofactor que puedas calcular, esta matriz te dice qué signo le corresponde al término que estás sumando. Para A1, 1 más, A1, 2 menos, A1, 3 más, A1, 4 menos, etc. Y también se muestran los de las otras posiciones. Más adelante vamos a comentar que un determinante se puede hacer, como vimos en este momento, respecto a la primera fila, pero también se puede hacer respecto a la segunda fila, respecto a la tercera fila o respecto a las columnas. Luego vamos a comentar esto. Por eso presentar esta matriz de patrones de signos. Si tienes esta matriz pendiente, pues puedes simplificar aún más tu definición del determinante de la siguiente manera. Vamos a volver a presentar los determinantes, pero usando la definición, ya simplificando la fórmula con esta matriz de signos. Por ejemplo, el determinante de una matriz de 2 por 2, usando la primera fila, sería A1, 1, quito la primera fila, la primera columna, y solo me queda el determinante del elemento 2 por 2, que como es un número, pues ahí queda precisamente la definición que habíamos visto antes para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2. Para una matriz de 3 por 3, si no quieres recordar esa fórmula que aparentemente era larga, puedes usar esta matriz para simplificar los signos, que serían, si es de 3 por 3, y usas la primera fila, sería más, menos, más. Y ahí tenemos este patrón, más, menos, más. ¿Cómo sacas estos elementos? Como siempre, elemento en la primera posición, 1, 1, eliminas la primera fila y la primera columna, y estos elementos son el determinante que estás viendo multiplicando a A1, 1. Menos A1, 2, eliminas fila 1, columna 1, y lo que te sobra son estos elementos de los cuales calculas el determinante. Más A1, 3, este elemento quita su fila, quita su columna, y lo que te sobra es nuevamente estos elementos para que saques su determinante. Y ahí tienes esta definición para el cálculo de determinantes. Fíjate en lo siguiente. Cuando estabas haciendo el cálculo de un determinante de una matriz de 2 por 2, ¿qué apareció? Aparecieron dos determinantes de 1 por 1. Cuando estás haciendo el cálculo de determinantes de una matriz de 3 por 3, aparecen tres determinantes de 2 por 2. Es decir, tienes que calcular o hacer lo que hiciste un paso antes o con una matriz más pequeña. Si te vas a una matriz de 4 por 4, pues ¿qué esperas que aparezca? Vas a seguir este orden, por ejemplo, la primera fila, tapa este primer elemento, que es el 1, 1, ya ves que es positivo, y multiplicas por su cofactor asociado, que sería este menor, de 3 por 3. Eso significa que vas a calcular este producto, A1, 1 por el determinante de una matriz de 3 por 3. Como sacas el determinante de una matriz de 3 por 3, como se hizo en un paso anterior, hacer todo este cálculo para este determinante. Pero no has terminado. Si es de 4 por 4, todavía tienes que calcular el determinante, perdón, el término que involucra el término 1, 2, el término que involucra al elemento 1, 3 y el término que involucra el elemento 1, 4. Es decir, vas a tener que calcular 4 determinantes de 3 por 3. Y aquí es cuando se vuelve un poco problemática, bueno, no problemática, un poco larga, la fórmula para calcular determinantes por definición. En la práctica, realmente lo que se hace es aprenderse la de 2 por 2, la de 3 por 3, y para matrices de mayor orden, 4 por 4, 5 por 5, generalmente utilizamos teoremas o las operaciones elementales para hacer más simple el cálculo de determinantes. Pero en este momento,
pues ya tienes cómo se podría calcular un determinante mediante la definición. Estas fórmulas nunca van a cambiar. Puedes tomar nota antes de continuar. Para ir cerrando esta sesión, vamos a comentar una mnemotécnica que es una manera rápida de sacar el determinante de una matriz de 3×3, que se conoce como la regla de Sarrus. Realmente es una alternativa, la definición ya la presentamos antes, la definición siempre va a ser válida, pero si tienes una matriz de 3×3, puedes utilizar esto que se conoce como la regla de Sarrus, que recalco, solo se vale para matrices de 3×3. Si tienes una matriz de 4×4, tienes que usar la definición, tienes que utilizar otras alternativas, pero no la regla de Sarrus. La regla de Sarrus solo es para matrices de 3×3. ¿Cuál es la idea en esta regla? En este caso, dada tu matriz de 3×3, como en la lámina anterior, una como esta, 3×3, lo que haces es copiar las primeras dos filas al final de la matriz. Es decir, luciría algo de este estilo. Acercamos un poquito. Y esto es lo que necesitas para empezar a calcular tu determinante por la regla de Sarrus. De tu matriz de 3×3, copiar las primeras dos filas. ¿Qué sigue después? Después, lo que te dice esta mnemotécnica es que vas a multiplicar y sumar los números marcados de color azul o los elementos que siguen las diagonales de izquierda a derecha y luego vas a restar el producto de los números en las diagonales de color rojo. Repito, vas a sumar el producto de los números sobre la diagonal, las tres diagonales azules. Estos tres los multiplicas y se los sumas al producto de estos tres y sumas el producto de estos tres. Luego restas el producto de estos tres, restas el producto de estos tres y restas el producto de estos tres. Realmente no hay pierde porque al copiar las primeras dos filas, los elementos que tienen tres o donde están formándose los tres son las diagonales principales. Y en el otro sentido, similarmente, este tiene tres y este tiene tres. No hay pierde. Los demás tienen solo un elemento o solo dos. Y en resumen, más que aprender la fórmula final, es un poquito más sencillito aprenderse el esquema, que repito, es multiplicar los números de color azul y sumar con los siguientes términos de color azul. Y le restas los términos sobre la franja roja hasta que recorras las tres franjas rojas y las tres franjas azules. Puedes anotar esa fórmula antes de ver el ejemplo de la siguiente lámina. Entonces, vamos a usar la regla de Sarrus para calcular el determinante de esta matriz. Es la misma que vimos antes, que nos dio menos 14 con la definición, pero ahora vamos a utilizar la regla de Sarrus. Puedes intentarla antes de continuar con el video para que solo veas la solución. Entonces, para encontrar este determinante, copiamos las primeras dos filas al final de la matriz, es decir, estas primeras dos filas van por acá, 3, 2, menos 1, menos 2, 0, 4, y ya puedes empezar a multiplicar diagonales y las diagonales opuestas. Entonces, el esquema quedaría de esta forma. Vamos a multiplicar los números marcados con la franja azul, los sumamos y les restamos el producto de los números marcados en la franja roja y obtenemos lo siguiente. En la primera franja azul, 3 por 0, 0, por 5, 0, y se va a sumar la siguiente franja azul. Menos 2 por 1 menos 2, 2 positivo, y le sumamos el producto de los otros tres números en la franja azul, menos 3, 2, 4, que sería menos 24, respetamos el signo, y ahora empezamos con las franjas rojas, menos el producto de estos tres números, menos 3 por 0 por menos 1, 0, menos el producto de estos tres, 3 por 1 por 4, 12, menos el producto de menos 2 por 5, respetamos el signo, menos 20. Una vez que tenemos esta expresión, pues simplemente calculamos los números. Simplificamos, 2 menos 24 menos 12 más 20 nos da menos 14.
que es el mismo valor que habíamos obtenido mediante la definición. Repito, esta es una técnica únicamente válida para determinantes de 3×3 para hacerlo un poco más rápido, en vez de usar los determinantes de 2×2 y los cofactores. Puedes utilizar la que se te haga más cómoda al final de cuentas. Ahora, vamos con un teorema importante que conecta el concepto de matriz inversa y los determinantes. Esto de cajón viene en las actividades y en los parciales, que dice, una matriz A de orden n es invertible o tiene inversa, es decir, existe a la menos 1, si y solamente si el determinante de la matriz es distinto de 0. Vamos a ver un ejemplo del uso de este teorema que nos dice, la matriz A, definida como 3, 2, menos 1, menos 2, 0, 4, menos 3, 1, 5, nos preguntan si es invertible. Esta es la misma matricita que hemos venido trabajando. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Es invertible? Sí, sí es invertible porque su determinante es menos 14. Es distinto de 0. Mientras su determinante sea positivo o negativo, nuestra respuesta sería que la matriz sí es invertible. Si cuando calculamos el determinante de una matriz, ese determinante nos da 0, que sí puede pasar porque el determinante es un número real, significaría que esa matriz no tiene inversa. Y no tendríamos por qué hacer el algoritmo de inversa. Si calculamos su determinante y vemos que nos da 0, pues la respuesta es que esa matriz no tiene inversa. Y no necesitas hacer algún cálculo adicional. Ahora, si tiene inversa y te piden la inversa, pues órale, te lanzas con el método para encontrar la inversa. Y ya como comentarios finales, ¿no? Como se había comentado, se hizo un spoiler antes, el determinante puede calcularse mediante el desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o cualquier columna. Por ello, la matriz de signos. Se presentó esa matriz de signos. Si lo vas a hacer por filas, pues es muy parecido a la definición que se presentó, pero pues aquí aparece I1, I1, I2, I2, etcétera, para darte la libertad de que elijas la fila I. Puede ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, etcétera, y vas recorriendo elemento por su cofactor. Similarmente, si lo haces por columnas. Aquí el recorrido por columnas, pues sería, agarras toda la columna 1, agarras elemento, eliminas fila, eliminas columna por el menor. Siguiente elemento en la columna, eliminas fila, eliminas columna. Siguiente elemento de la columna, eliminas fila, eliminas columna y vas sacando tus cofactores. ¿Cuándo usar estas definiciones? ¿O cuál es la ventaja de tener estas definiciones presentes? Por ejemplo, si tenemos este determinante, ¿cómo piensas que es mejor sacar el determinante usando la definición? Siempre es recomendable analizar la matriz antes de lanzarse a las cuentas. Y si te fijas bien, en esta matriz podría ser adecuado calcular el determinante utilizando esta tercera columna. ¿Por qué? Porque pues tienes una columna de prácticamente puros ceros, salvo el 2. Entonces utilizarías la definición por columnas, que es el elemento en la fila 1, columna 3, por el menor de 3×3. Y vas sacando la definición, pero utilizando los elementos en esta columna. Y esto sería todo en el video. Ya tendrías la definición del cálculo de determinantes por cofactores. Nos vemos en una próxima sesión.